¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gómez. Yo les voy a presentar lo que es en 8 minutos los diferentes tipos de CNC para el área de maquinados. ¿Qué es CNC? CNC es control numérico por computadora. Es todo el equipo al cual nosotros le agregamos una computadora, le agregamos un código y podemos generar una pieza. Hay diferentes tipos. Aquí con igual está el torno, está la fresadora y está la rectificadora. No sé si alguno de ustedes conoce alguno de los equipos que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Cuál conoces? Yo he ido y he visto lo que es el torno, la fresadora en el tool room y también las máquinas que están aquí en el área de maquinados. Ok. En el tool room tenemos equipo pero manual. Nosotros tenemos CNC, es aquel que tiene una computadora instalada, ¿no? Sí, yo lo conozco, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles tipos conoces? Pues las Harley, las Okuma, principalmente esas dos. ¿Y cuál, perdón? Electronics. Nada más aquí, todo aquel que tiene una computadora es CNC. Nada más ahorita vamos a hablar para lo que sería maquinados. ¿Por qué? Porque Electronics puede ser para balanceo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. CNC y sus inicios. Julio, ¿nos pudieras ayudar? Ay, perdón. Poco después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron los sistemas de control numérico. Sí, después de la guerra hubo mucho auge y esto provocó que hubiera mucha necesidad de producir y producir cada vez más, ¿no? No sé si quién me puede ayudar con el siguiente punto. Las máquinas de control numérico utilizaban una serie de números perforados en una cinta de papel o tarjetas perforadas para controlar su movimiento. ¿Saben? ¿Entienden lo que sería esto? Las máquinas de control numérico utilizaban una serie de números perforados en una cinta de papel o tarjetas. Más o menos les da una idea de lo que es. A mí me tocó escuchar de eso nada más. Ya nos sacaron los disquetes esos grandes y eso, pero antes la programación según metías unas tarjetitas y era un rollo. Era un rollo, exactamente. Los rollos eran unas como cintas las cuales estaban perforadas y se les colocaba a las máquinas. En el 30 había equipo con ese sistema, que es muy raro verlo, pero sí llegamos a visualizarlo hace tiempo, alrededor de 10 a 12 años, cuando en realidad las CNC desaparecieron en ese sistema alrededor de los 60. Cela, no sé si me puedes ayudar con el siguiente punto. En los años 1960 se añadieron computadoras para aumentar la flexibilidad del proceso. Tales máquinas se comenzaron a llamar máquinas CNC o máquinas de control numérico por computadora. Así es. Actualmente tenemos todos los equipos que los tenemos por computadora. Nos ayuda muchísimo a estar fabricando partes cada vez consecutivas exactamente iguales, repetir el proceso una tras otra sin mucha variación. Eso es lo que nos ayuda. Sí, Julio. Tengo una pregunta, dice, poco después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron los sistemas de control numérico y me estaba diciendo ahorita que tuvo mucho auge posterior a eso, pero el auge con respecto de qué, o sea... Lo que pasa es que antes de esa fecha, lo que eran los tornos, lo que eran las fresadoras eran manuales, todo era por palancas o manivelas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon lo que serían las CNCs y empezaron a fabricar cada vez más y más para poder hacer una producción más alta. ¿Fabricaban qué? Los tornos, las máquinas de control numérico. Sí, pero ¿qué maquinaban? ¿Cuál era el producto? Si era para guerra, exactamente, si era para guerra, pero esa es tu pregunta. Sí, y normalmente lo que es el equipo de CNC o el equipo de torno, ya sea CNC, que en este caso estamos hablando de CNC, puedes utilizarlo para maquinar partes, cualquier tipo de parte y cualquier tipo de material. Siempre vas a imaginar cómo es maquinar alguna pieza, pero independientemente que en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, lo que querían hacer era partes para la milicia. Entonces, todo esto lo trae por redundancia que sirvieron para producir más en menor tiempo. Así es. Ok, entrando un poquito más de lleno a lo que sería el equipo que tenemos aquí en la planta, nosotros tenemos lo que es el torno.
Si se fijan en esta parte, nosotros le llamamos torno. ¿A qué le llamamos torno, perdón, muchachos? ¿Me podrías ayudar aquí, por favor? Se denomina torno a un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar piezas de forma geométrica de revolución en dos ejes, X y Z. ¿Entienden a esto o tienen dudas? Sí. Sí, dime. ¿Cuál es tu duda? No, según lo que entendí, es una máquina que sirve, que empieza a revolucionar la pieza y con la otra, con el otro eje empieza a dar un acabado. Ok, déjame mostrarte el por qué son revolucionadas. Quiero entender, ¿esa sería la duda más o menos? Sí. Okay. Una vez que tienes un torno, en el torno nosotros tenemos un chup y tenemos una pieza, X pieza, con X forma. Nosotros cuando hablamos de revolución, dice piezas geométricas y las generamos por revolución. Si nosotros en el momento que estamos haciéndola girar en un solo eje, en el momento que empezamos a trabajar en esta parte, ya sea con una herramienta de corte o esta parte, automáticamente la forma se genera. Solo lo que significa que solo tienes que cortar por una sola cara, decirlo de alguna manera. Solo tienes que cortar en una dirección para que la otra se forme. Yo he visto los tornos manuales. De hecho, he trabajado con uno. Empiezan a girar y con esa herramienta tú le vas dando el acabado. Así es. En este no gira la pieza, está estática y nada más empieza a darle el acabado por un lado. Lo que pasa es que tú lo que miraste fue la fresadora. El torno está compuesto por el chup, las herramientas de corte, y el chup empieza a girar para que pueda hacer por revolución la pieza. Un torno manual, o sea, sin la computadora, un torno manual se conecta a un pedazo y empieza a dar muchas vueltas. Así es. Entonces, con otro empiezas tú a darle un acabado. Con la herramienta de corte. El manual, y ese es un torno, ¿no? Y este es un igual. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el torno manual y el torno? La diferencia entre el torno manual y lo que sería el de CNC, como lo comenté al principio, es que tiene una computadora. El otro de hecho es manual. Bueno, aquí prácticamente tenemos lo que sería el torno, hacemos el turbine wheel y hacemos el compresor wheel. Después viene el centro de maquinado vertical. Este se maneja por 3 ejes, X, Y y Z. En el anterior eran 2 ejes. Y la herramienta se coloca en esta parte de aquí. Lo que sería la mesa es la que se empieza a mover. Y por último tenemos el de rectificado. El de rectificado, como dice, es una herramienta utilizada para realizar mecanizados de abrasión en 3 ejes, igual que el de fresado. Pero la diferencia es que tenemos una piedra abrasiva. No sé si la han visto ahí en el piso, ¿no? Lo que sí hace el cambio es la piedra. Por eso es rectificado. ¿Sí? ¿Algo más que quieran agregar? Esas son las grinding. Esas son las que le llamamos